Erosión, acción del agua, del viento, del hielo y del hombre. Los principales agentes de la erosión son el viento y el agua, de acuerdo con los cuales existen tipos de erosión. Eólica, cuando actúa el viento. Si es el agua en sus diferentes formas, lluvias, ríos, corrientes subterráneas, hielos y mares, entonces la erosión será pluvial, fluvial, subterránea, glaciar y marina. El ser humano produce la erosión antrópica y comprende todas las acciones que rompen el equilibrio ecológico. La erosión, palabra derivada de erodare, que significa roer, incluye todos los procesos que intervienen en el desgaste, transporte y depósito de los materiales que forman la corteza terrestre. La producen diversos agentes erosivos: el agua, en sus diferentes formas, lluvia, nieve, hielo, ríos y mares, los vientos, los vegetales, los animales y el ser humano. Erosión pluvial. Las lluvias realizan el más intenso desgaste del suelo en las regiones montañosas desprovistas de vegetación. Su acción destructora origina los frecuentes deslaves que sufren las carreteras y las vías férreas. Las lluvias o precipitaciones dan origen a los ríos y a las corrientes subterráneas que constituyen una parte importante del ciclo hidrológico del agua. Erosión fluvial. Por el camino, el enorme caudal de los ríos modela día tras día el relieve terrestre en un proceso que no por lento deja de ser notable. El correr del agua de los ríos labra las rocas y forma los valles, que son la prueba más significativa de su paso. La alteración del relieve forma cañones, meandros y llanuras, entre otros. Los ríos jóvenes erosionan con fuerza el suelo, pues al bajar de las montañas transportan fragmentos de roca y chocan entre sí contra las márgenes del río. Estos choques profundizan y ensanchan el lecho fluvial. En ocasiones la erosión es tan intensa que el río corta vertical y profundamente la montaña, tallando en ella un valle angosto llamado cañón. El valle típico de los grandes ríos inicia en forma de pequeños canales labrados en la superficie de las laderas montañosas. Las aguas corrientes que bajan por el camino más corto y fácil ahondan en el barranco inicial cada vez que llueve y labran su valle en forma de V. Erosión subterránea. En su recorrido por el subsuelo, el agua disuelve los minerales de las rocas, lo cual facilita la erosión y hace que los mares sean salados, con una concentración de minerales disueltos desde la formación de los continentes. Cuando las aguas subterráneas brotan a la superficie terrestre a través de las fracturas, se forman los manantiales. Cuando el agua subterránea erosiona las regiones calcáreas, se hunde la capa superficial del suelo y se forman grandes cavidades que reciben el nombre de torcas o dolinas. En las regiones montañosas constituidas por rocas calizas, el agua forma oquedades de diferentes dimensiones, llamadas cavernas, que luego se convierten en grutas al tener estalactitas y estalagmitas. Cuando las gotas de agua se evaporan, un hilo muy fino de carbonato de calcio queda suspendido del techo de la caverna, sobre el cual se acumulan más capas que con el tiempo forman caprichosas figuras conocidas como estalactitas, palabra de origen griego que significa que gotea, que cae de gota a gota. Cuando el agua se evapora en el suelo de la caverna, quedan residuos de carbonato de calcio, que se acumula, forma estalagmitas, palabra que también proviene del griego y quiere decir líquido filtrado gota a gota. Asimismo, el agua que gotea de la estalactita del techo forma poco a poco una estalagmita en el piso. Con el tiempo estas figuras se unen y forman columnas. Las cavernas que tienen este tipo de formaciones, estalagmitas, estalactitas y columna, se denominan grutas. Erosión glaciar. Un glaciar son las grandes masas de hielo y nieve que se acumulan en las regiones polares o en la parte elevada de las montañas. Es una acumulación de nieve gradualmente comprimida y transformada en hielo. Con el tiempo aumenta su peso, lo cual hace que ésta empiece a desplazarse por efecto de la gravedad. Si las aguas corren, los glaciares se arrastran como los reptiles. El hielo es un espectacular agente erosivo. Un río avanza en unos segundos lo que un glaciar normal en un año. Existen diferentes tipos de glaciares de valle, el cual comprende una cuenca de alimentación y una lengua de glaciar de hielo. Suspendido. Consiste en una cuenca que no tiene salida y es característico de los Pirineos. De montaña. Se divide en dos partes: el circo, zona donde se acumula la nieve, y la lengua, parte del glaciar que desciende con lentitud erosionando con intensidad las rocas. Erosión marina. La acción erosiva de las olas es muy intensa, debido al choque continuo de estas contra la costa. La abrasión consiste en la destrucción que causan, en la costa, los fragmentos que las olas arrancan a las rocas. Por ejemplo,
El incesante ataque y la erosión de las olas se llevan todos los años más de 30 centímetros de las rocas del litoral en la costa californiana cercana a San Francisco, en Estados Unidos de América. La costa es el espacio límite entre la tierra y el mar, constantemente transformado por las corrientes marinas, las mareas, el oleaje, la abrasión y la fluctuación del nivel del mar, llamada también costa de abrasión. El acantilado o cliff es un muro rocoso de gran elevación. Se levanta de manera casi vertical desde el mar. Los acantilados de Irlanda y los de Normandía en Francia son ejemplos claros de ello. Erosión eólica. El constante ataque del viento fragmenta las rocas y las desintegra hasta convertirlas en arena. Así se originaron las arenas que cubren los desiertos, las cuales están distribuidas en dos grandes zonas que rodean los paralelos 30 grados latitud norte y sur. Algunos de los desiertos principales son Sahara en África, Victoria en Austria, Arabia en Asia, Atacama en Chile y el de Altar en México. En estos desiertos el viento levanta, transporta arena que lanza con fuerza contra las rocas, puliéndolas y tallando figuras caprichosas. Donde lenta pero inexorablemente la erosión eólica ha formado relieves que parecen fantasía de algún escultor. Las dunas o médanos son colinas de arena que se forman y cambian de acuerdo con la dirección del viento. Algunas adoptan la figura de media luna y son propias del paisaje desértico. Erosión antrópica. El ser humano produce la erosión antrópica, la cual comprende todas las acciones que rompen el equilibrio ecológico. Agua, hielo y viento han intervenido en la erosión a lo largo de millones de años, y de manera equilibrada. El ser humano rompe el equilibrio natural que hay entre ellos y acelera la acción erosiva. El intemperismo y la erosión actúan al mismo tiempo. El intemperismo desintegra y descompone las rocas, pero no las transporta. En cambio, la erosión las transporta y las deposita.